Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase del curso del rol de las imágenes en la práctica médica dentro del módulo de neurología. Hoy vamos a hablar sobre ACV isquémico. Yo soy Derian Enría, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Bueno, y vamos a comenzar clasificando el accidente cerebrovascular en dos grandes grupos. Como ustedes seguramente ya saben, el ACV isquémico es por lejos el más frecuente en el 87% de los casos y el ACV hemorrágico en un 13% de los casos. ¿Cómo podemos definir al ACV isquémico? Es un síndrome clínico que cursa con déficit neurológico de comienzo súbito, focal o global, que es de causa isquémica. Se trata básicamente de una reducción del flujo cerebral normal, teniendo en cuenta que el flujo cerebral normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Una disminución en este caudal sanguíneo implicaría una isquemia del tejido cerebral y estos cambios del caudal del flujo cerebral es lo que nos va a definir lo que es una zona de infarto, que es una zona donde la isquemia ya es irreversible, de una sombra de penumbra isquémica que va a estar alrededor del infarto ya determinado, que es ese tejido cerebral que queremos salvar. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué hacemos una tomografía, una resonancia al paciente? Para tratar de salvar ese tejido que todavía no está necrosado. Como ustedes saben, los factores de riesgo importantísimos para esta patología son la edad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Podemos clasificar según Toast, según el mecanismo de origen. La vamos a clasificar en enfermedad de gran vaso en el 31% de los casos. La enfermedad de pequeño vaso, que es aquella que nos va a dar los infartos lacunares, en un 37% de los casos, cardioembolismo en un 22% de los casos, y otras etiologías como pueden ser las vasculitis, las trombosis de los senos venosos, las disecciones arteriales, sumado a otras causas indeterminadas donde no podemos determinar la causa del ACV isquémico, que contribuyen a un 10% de los casos. Entonces, a grandes rasgos, las causas más frecuentes son las tres primeras, pero no olvidarnos tampoco del 10% restante. Podemos clasificarlo, esta es una clasificación neuroradiológica según el territorio afectado, en si afecta al sistema arterial pial o leptomeningio. Vamos a clasificarlos en infartos de la circulación anterior o infartos de la circulación posterior, dependiendo del territorio sanguíneo que afecte. Yo en el entorno virtual les voy a dejar ahí colgado algunas imágenes para que vean de cómo dividimos estos territorios vasculares. Son fáciles de acordarse y muy importantes a la hora de estudiar el sistema nervioso central. Bueno, continuando, si afecta al sistema arterial perforante, estos son los infartos lacunares. Cuando afectan a ambos sistemas hablamos de infartos del centro oval, y cuando afecta a áreas limítrofes entre diferentes territorios arteriales hablamos de infartos frontera. Bueno, y vamos a ver ahora cómo cada uno de estos infartos, dependiendo del territorio y el tipo de infarto que se produce, en cada paciente podemos sospechar una causa o etiología distinta. Por ejemplo, los infartos de la circulación anterior, que son los más frecuentes, se producen en áreas irrigadas por las arterias carótidas internas y sus ramas. Como les decía, es el más común. El 70% de los ACVs isquémicos afectan a la circulación anterior, siendo la oclusión de la arteria cerebral media la más frecuente. Hablamos de infarto masivo cuando afecta a al menos dos de los tres territorios silvianos. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen un infarto extenso de la circulación anterior. Este es el territorio de la arteria cerebral media derecha, que, como vamos a ver, afecta a dos de los tres territorios silvianos. Tenemos el territorio silviano superficial anterior, el territorio silviano superficial posterior y el territorio silviano profundo. Entonces se está afectando a estos dos. Este sería el caso, un ejemplo de un infarto de la circulación anterior masivo. ¿Qué vamos a pensar en este paciente estadísticamente hablando? Que puede ser cardioembólico o por oclusión o disección de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna. Hablamos de infartos parciales cuando afectan a uno solo de estos territorios silvianos.
La causa suele ser cardioembólica o por aterosclerosis de gran vaso. Tenemos también los infartos de la arteria cerebral anterior, que son infartos que afectan este territorio anterior, que en la gran mayoría de los casos se deben a aterosclerosis de gran vaso. Seguimos ahora con los infartos de la circulación posterior. Podemos dividirlo en infartos del territorio proximal, que son aquellos que se producen, que están irrigados por las arterias vertebrales y cerebelosa posterior-inferior. En estos casos, más de 2/3 parte de los pacientes presentan aterosclerosis de gran vaso intra o extracraneal, por lo que la causa suele ser hemodinámica o por embolia arterioarterial, y el 29% de los infartos que afectan al bulbo se deben por disección arterial vertebral. Este es un caso, esto es una resonancia, un corte axial, estamos viendo la fosa posterior, estamos viendo los dos hemisferios cerebelosos. Este es el hemisferio cerebeloso izquierdo, es un T2 porque estamos viendo el líquido cefalorraquídeo blanco, y este territorio que vemos afectado, lo vemos hiperintenso, es un ACV isquémico que está afectando a la circulación posterior, el hemisferio cerebeloso izquierdo, que es un área irrigada por la arteria cerebelosa postero-inferior. Bien, también aquellas que afectan al territorio medio, que son las que están irrigadas por el tronco basilar y arterias cerebelosas anteroinferiores, se suelen deber a la oclusión de arterias perforantes o circunflejas por aterosclerosis del tronco basilar o lesión de pequeño vaso. Acá estamos viendo lo mismo, fosa posterior, corte axial de una resonancia, una secuencia T2, y estamos viendo el territorio de la arteria cerebelosa anteroinferior que tiene una isquemia, esto es un área de infarto. Bueno, y también tenemos el territorio distal dentro de la circulación posterior, que va a estar irrigado por arterias cerebelosas superiores, el top de la basilar y arterias cerebrales posteriores, que usualmente van a ser de origen embólico, cardíaco o arterioarterial. Esto es una resonancia, un corte axial, secuencia FLAIR, porque vemos que está suprimido el líquido cefalorraquídeo, y vemos esta área de infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior. Bueno, tenemos también las isquemias que afectan al sistema perforante, que son los que nos van a dar los infartos lacunares. Este es un concepto muy importante. Son territorios que van a estar irrigados por arterias que penetran en el parénquima encefálico y emergen del polígono de Willis, de las arterias coroidea anterior y de la basilar. Estas arterias van a irrigar los ganglios de la base, el tálamo, el subtálamo y epitálamo, la cápsula interna y la región paramediana del tronco. Y se va a deber a oclusión de arterias perforantes que van a producir infartos menores a 15 milímetros. Esta medida vale en lo que es la fase crónica. En la fase aguda, en las imágenes, vamos a tener mucho edema alrededor de estas lesiones, así que no nos vamos a guiar tanto por la medida, sino más bien por su topografía y por las características de la imagen que ahora vamos a ver. Constituyen un 37% de los ACV isquémicos, esto es importantísimo, y la mayoría son asintomáticos. Nos podemos encontrar con muchos pacientes que vamos a verles múltiples infartos lacunares a nivel del parénquima cerebral, y son pacientes que nunca tuvieron síntomas. Y se suelen deber a microateromatosis o lipohialinosis. Acá estamos viendo una secuencia de difusión donde estamos viendo este puntito blanco, que es un infarto lacunar en los núcleos de la base del lado izquierdo. Bien, estas son dos imágenes que representan las características principales dependiendo de la etiología del infarto lacunar. Cuando se vea microateromatosis suelen ser lesiones únicas y de gran tamaño, como en este caso estamos viendo a nivel del tálamo izquierdo. Esto es una tomografía en un corte axial. Vemos esta lesión hipodensa, redondeada. Es un infarto lacunar debido a microateromatosis. En cambio, en la lipohialinosis solemos tener una afectación más difusa y simétrica en ambos hemisferios cerebrales. Estamos viendo múltiples lesiones de la sustancia blanca periventricular. Esto es una secuencia FLAIR de una resonancia magnética. Bien, y continuamos ahora con los infartos frontera, que son aquellos que van a afectar la unión distal de al menos dos territorios arteriales. Se suelen deber a compromiso hemodinámico por estenosis arterial proximal grave.
embolismo arterioarterial o la combinación de ambos, y van a constituir el 10% de los ictus isquémicos. Es la minoría de los casos, pero no es un porcentaje desestimable, así que hay que conocerlo. Se van a clasificar en internos, que son aquellos que afectan la unión entre arterias perforantes y de la circulación anterior, media y posterior, y los que tenemos representados en la imagen de la derecha, que son los corticales anteriores, que se dan entre las arterias cerebrales anterior y media, y los corticales posteriores, que afectan los territorios irrigados entre las arterias cerebrales posterior y media. Estamos viendo una secuencia de difusión en resonancia magnética, que ya vamos a ver de qué se trata. Este sería el territorio de la arteria cerebral media, este es el territorio de la arteria cerebral anterior, y este el territorio de la arteria cerebral posterior. Lo que están viendo en blanco son áreas de infarto, de isquemia aguda, entre los diferentes territorios. Entre el territorio de la arteria cerebral anterior y media tenemos este infarto frontera, y entre la media y la posterior este infarto frontera, y lo mismo del otro lado. Esto son infartos frontera de causa hemodinámica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales a la hora de estudiar a un paciente que tenemos sospecha que está cursando un ACV isquémico? El principal objetivo es seleccionar aquel paciente que vamos a tratar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es descartar que no sea un ACV hemorrágico o un ACV isquémico con transformación hemorrágica. O sea, básicamente lo que vamos a buscar es que no haya ninguna lesión hiperdensa cuando le hacemos una tomografía, porque cualquier hemorragia va a contraindicar el tratamiento. Lo que queremos hacer también es ofrecer información temprana sobre la presencia, la extensión y grado de viabilidad del tejido isquémico, y también identificar la posible lesión vascular y el mecanismo causal. Y bueno, estos son nuestros dos residentes entrerrianos, Fer y Joaco, que se encargan de cumplir estos objetivos a la perfección. Bueno, la tomografía computada es el primer estudio que vamos a hacer por la disponibilidad, por la rapidez y por la sensibilidad que tiene para este tipo de patología. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a ver la tomografía de un paciente con sospecha de ACV es diferenciar isquemia de hemorragia. Este paciente está cursando un proceso isquémico o tiene un ACV hemorrágico. Eso es esencial cuando vemos la tomografía, y como vemos en las imágenes de la derecha, la tomografía permite diferenciarlo a la perfección. Tenemos en este caso un ACV isquémico, donde vamos a ver una lesión hipodensa del parénquima cerebral. En cambio, como ya vimos en la clase anterior, cuando se trata de una hemorragia, vamos a ver una lesión hiperdensa. Este es un voluminoso hematoma intraparenquimatoso en el hemisferio derecho, y lo que vemos también es volcado hacia los ventrículos. Acá vemos las astas posteriores de los ventrículos laterales, y vemos este nivel con contenido hiperdenso, que es sangre dentro de los ventrículos. Lo que vamos a también tratar de buscar y descartar es que no se trate de una lesión intracraneal, como en este caso, que tenemos una metástasis en el hemisferio cerebral derecho, tenemos un tumor con edema vasogénico. Y acá hay un concepto importantísimo en tomografía y en resonancia, que es saber diferenciar lo que es un edema citotóxico, como se dan las isquemias en este caso, de un edema vasogénico, que es el que se da alrededor de los tumores o de las infecciones. Y este es un concepto que vamos a repasar ahora. Entonces, podemos dividir al edema cerebral en dos tipos, como les decía, el vasogénico y el citotóxico. El vasogénico se va a deber a ruptura de la barrera hematoencefálica y pasaje al espacio extracelular del líquido. Se suele ver en tumores, abscesos, en trauma también se puede ver, y es un edema que va a afectar a la sustancia blanca. Estamos viendo acá una tomografía, un corte axial, donde estamos viendo una metástasis que tiene un realce periférico en anillo tras la administración de contraste, y todo lo que vemos alrededor es edema vasogénico, que vamos a ver que afecta típicamente a la sustancia blanca, y la característica principal que vamos a ver es que se mete a través de la sustancia blanca, respetando la sustancia gris de la corteza. Lo mismo vemos en esta resonancia, donde estamos viendo un tumor voluminoso. Este es un flare, entonces el edema lo estamos viendo hiperintenso,
es este de acá. Vemos cómo se va metiendo a través de la sustancia blanca, respetando la corteza, y nos va a dar lo que se llama el signo del dedo de guante, que es esta morfología que tiene al meterse dentro de los surcos, y nos da esa morfología de dedo. Y continuamos con el edema cerebral citotóxico, que es aquel que vamos a ver típicamente en las isquemias, que va a producir una disfunción de la bomba sodio-potasio de las neuronas. Entonces lo que va a pasar básicamente es que el sodio va a quedar dentro de las neuronas, lo que va a producir la atracción del líquido extracelular hacia el espacio intracelular. Aumenta el líquido intracelular, se hinchan las neuronas y nos van a dar este tipo de imágenes donde vamos a ver que va a afectar a la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces lo que vamos a ver es esto, es una imagen hipodensa que va a afectar tanto la corteza gris como la sustancia blanca. No vamos a tener, como veíamos en el anterior caso, el signo del dedo ni el respeto de la sustancia gris cortical. Bueno, y acá tenemos una imagen donde vamos a poder ver las diferencias en conjunto de estos dos tipos de edema. A la izquierda tenemos el edema citotóxico, esta es un área de infarto cerebral donde vemos la hipodensidad que afecta tanto la corteza como la sustancia blanca. En cambio, del lado derecho tenemos un edema vasogénico que vamos a ver el signo del dedo que se introduce respetando a la sustancia gris cortical y difundiendo a través de la sustancia blanca. Bueno, y este es quizás uno de los conceptos más importantes que tengan que llevarse de esta clase, que son los signos precoces de isquemia en tomografía. Son aquellos signos que vamos a ir a buscar cuando el paciente está transcurriendo las primeras horas de un ACV isquémico. En primer lugar, agrupé los dos primeros signos porque lo que van a ver es que se trata de sustancia gris cerebral. Son cambios que se ven dentro de la sustancia gris, que son la hipodensidad del núcleo lenticular o básicamente de los ganglios basales y la pérdida del ribete insular, que se refiere a la corteza, la sustancia gris del lóbulo de la ínsula. Y quiero que entendamos en primer lugar por qué los cambios se van a ver primeramente en la sustancia gris cerebral. Así, a manera de ejemplo, es como veríamos cada uno de estos componentes en una tomografía. Vemos la sustancia gris tanto de la corteza como de los núcleos de la base un poco más hiperdensos en relación a la sustancia blanca adyacente. Vamos a tapar esto un ratito para poder explicar este concepto. Lo que tenemos que entender es que a través de la sustancia gris cerebral, ya sea de la corteza o de los núcleos de la base, van a discurrir una mayor cantidad de vasos sanguíneos en relación a la sustancia blanca. Y esta es la causa por la que solemos ver la sustancia gris un poco más densa que la sustancia blanca en tomografía. Entonces, si tenemos un evento isquémico, el primer sitio que va a mostrar estos cambios es aquel que tiene mayor vasos sanguíneos, que serían aquellos que contienen sustancia gris. Entonces, en primer lugar, perderíamos esa diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, como estamos viendo ahora en la imagen. Estaría graficado, digamos, lo que sería la pérdida del ribete insular. Ya no podemos diferenciar corteza gris de sustancia blanca adyacente. Y también otro concepto importantísimo por el cual vamos a ver los cambios primordiales en lo que son los núcleos de la base, específicamente en el núcleo lenticular, porque son sitios que tienen escasa vascularización colateral. Tienen vasos terminales, pero escasa colateralización de los mismos. Entonces, si suponemos que tenemos, por ejemplo, un trombo dentro de la arteria cerebral media, el segmento M1, estos son vasos terminales que van a ir hacia el núcleo lenticular. Entonces va a constituir una zona muy susceptible a la isquemia por el escaso número de colaterales y se va a expresar a lo mismo que la corteza con la desdiferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca adyacente. Básicamente lo que tenemos que entender es que se va a borrar esa diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca en los territorios afectados. Entonces vamos a ver ¿cómo se ven estos signos en una tomografía? En primer lugar, la hipodensidad del núcleo lenticular. Vamos primero
de lo que sería un cambio sutil a lo que sería un cambio más marcado. Lo que tenemos que tratar de encontrar siempre son los cambios sutiles, porque los cambios marcados son pacientes que ya están evolucionados. Si tenemos un paciente que ingresó a pocos minutos, pocas horas del evento isquémico, lo que siempre vamos a buscar es lo sutil. Así que vemos entonces estas dos tomografías que son hechas en el mismo paciente. Esta es la tomografía que se hace al ingreso y esta es la tomografía que se hace a las 24 horas. Esta es la tomografía en la cual tenemos que diagnosticar el ACV isquémico. Entonces, lo que vamos a hacer es, sabiendo que lo primero que produce un ACV isquémico es borrar esa diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, vamos a ir a buscar aquellos elementos que contienen sustancia gris para ver que no estén borrados. Vamos a empezar entonces por el lado sano, donde estamos viendo a este nivel el núcleo lenticular. Ven que se ve una imagen triangular que tiene mayor densidad que la sustancia blanca adyacente. Acá vemos el núcleo caudado, vemos el núcleo caudado también del otro lado, pero acá donde nos señala la flecha no estamos viendo la misma imagen que vemos de este lado. Tenemos el núcleo lenticular y de este lado lo tenemos borrado. Y de este otro lado ya vemos la imagen evolucionada. Esto ya es más fácil de ver, pero no tiene tanto sentido verlo como si en este caso. Este es el paciente que vamos a tratar. Este es un paciente ya evolucionado que probablemente ya no esté en ventana de tratamiento. Vamos a ver la hipodensidad localizada en el núcleo lenticular derecho. Vamos a pasar ahora a otro caso que es un poquito más marcado, donde estamos viendo el lado derecho, el lado normal, el núcleo lenticular, vemos bien la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En cambio, de este otro lado vemos el núcleo lenticular izquierdo totalmente borrado. Bueno, otro caso, vemos el núcleo lenticular del lado izquierdo totalmente normal. En cambio, del lado derecho vemos que está borrado. Siempre tenemos que comparar un lado con el otro y ver la probable simetría o asimetría. Bueno, y este es un signo importantísimo que no siempre es tan claro, pero cuando está nos sirve muchísimo, que es la pérdida del ribete insular. Como ya hablamos hace un ratito, es la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris de la corteza insular de la sustancia blanca subcortical. Bien, y vamos a ver entonces en la imagen primero el lado normal, donde vamos a ver la adecuada diferenciación del ribete insular del lado derecho. Vemos cómo la corteza insular la podemos diferenciar bien de la sustancia blanca adyacente. Vemos la corteza un poco más hiperdensa. En cambio, si vamos del otro lado, fíjense que no podemos diferenciar bien qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca. Tenemos esa pérdida de lo que acá vemos con tanta claridad. De este lado no lo tenemos. Fíjense que es un signo muy sutil, pero que si lo tenemos en la mente, si nos proponemos hacer un estudio ordenado, vamos a ir a buscar específicamente este signo o la hipodensidad del núcleo lenticular y la vamos a encontrar. Les puedo asegurar que si son ordenados en esto lo van a ver. Puede parecer difícil, pero no es para tanto. Continuamos ahora con otro caso que es ya bastante más visible. El lado derecho es normal, el lado izquierdo es el patológico. Entonces acercamos de nuevo. Vamos a ver acá el ribete insular conservado. Vemos la sustancia gris cortical un poquito más hiperdensa. En cambio, de este lado perdemos esa diferenciación. Ya es un caso más evolucionado donde vemos una hipodensidad típica del ACV un poquito más extensa. Bueno, otro de los signos precoces de isquemia es el borramiento de los surcos de la convexidad, que se va a dar secundario al edema citotóxico del parénquima cerebral. En este caso lo que estamos viendo es el borramiento de la cisura silviana. La estamos viendo normal de este lado, por donde discurren la arteria cerebral media y sus ramas, y de este lado no la estamos visualizando. Esto sería el lóbulo de la ínsula. Tendríamos que estar viéndolo acá, pero no lo vemos porque está borrado por el edema cerebral.
Otro caso, como les decía, siempre comparar la simetría o asimetría entre un hemisferio y el otro. Vemos de este lado un hemisferio cerebral atrófico donde vemos bien cada uno de los surcos. En cambio, del otro lado estamos viendo el borramiento de los mismos secundario al edema. Lo mismo, de este lado vemos bien cada uno de los surcos. En cambio, del lado derecho vemos el borramiento. Y acá también vemos el borramiento de la cisura silviana. De este lado la visualizamos perfectamente, en cambio de este lado es una fina banda hipodensa, es una cisura que está comprimida secundaria al edema citotóxico. Y bueno, clásicamente en la hipodensidad del parénquima cerebral, siempre como les decía, comparar un lado con el otro, y vemos que del lado izquierdo tenemos esta hipodensidad que del lado derecho no está. Entonces tenemos un ACV isquémico del territorio de la arteria cerebral media izquierda, que casualmente la estamos viendo a este nivel, esa imagen que es espontáneamente hiperdensa, que va a constituir el último de los signos, que es el de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Por qué el signo de pregunta? Porque no necesariamente es un signo precoz de isquemia. No es que vemos la arteria cerebral media hiperdensa y decimos, bueno, esta es una isquemia precoz. Este es un signo que puede aparecer tanto en las primeras horas como puede aparecer después de las 24 horas. Así que, si bien tiene una gran especificidad para el diagnóstico, no hace diagnóstico necesariamente de isquemia precoz. Lo que vamos a ver es la arteria cerebral media. Acá estamos viendo una arteria cerebral media izquierda que es totalmente hiperdensa. Vamos a acercar un poquito la imagen para poder visualizarlo bien. Lo que estamos viendo básicamente, ¿qué significa este signo? Es el trombo dentro de la arteria. A medida que el trombo evoluciona, se va haciendo con el correr de las horas cada vez más hiperdenso y más visible. Entonces, todo esto que vemos acá es un trombo dentro de la arteria cerebral media. Acá lo mismo, vemos una arteria cerebral media hiperdensa, el signo de la cuerda, y del otro lado estamos viendo la arteria cerebral media izquierda totalmente normal. Bueno, a esto, este es el mismo paciente, lo que estamos viendo es una angiotomografía, estamos viendo contraste dentro de las arterias, por eso se ven todas hiperdensas, pero si prestan atención, del lado derecho, la arteria cerebral media derecha está amputada a este nivel porque tenemos dentro de la luz un trombo que no permite el pasaje del contraste. En cuanto a la determinación terapéutica del ACV isquémico, este es un concepto importante a destacar, y es que solo la hipodensidad extensa del parénquima, que es aquel que supera el 33% del territorio silviano, nos va a contraindicar el tratamiento trombolítico. Porque en estos pacientes está demostrado que tienen una mortalidad del 85% y mayor riesgo de desarrollar hemorragias intracraneales sintomáticas. En cambio, en el estudio europeo SITS-MOST, lo que quedó demostrado es que únicamente la hemorragia intracraneal contraindica de forma absoluta el tratamiento. En cambio, se recomienda no utilizar los signos precoces extensos como criterio de exclusión, porque no está demostrado que pacientes con signos precoces extensos tengan peor pronóstico que los no tratados. Aclaro esto porque a veces existe este concepto de que si encontramos algún cambio en la tomografía, entonces el paciente ya no se debe tratar. Este estudio demuestra que, aunque sean extensos, el paciente tiene sus chances de responder adecuadamente al tratamiento trombolítico. Bueno, pero no todo es perfecto dentro de la tomografía. El estudio tomográfico de ACV tiene sus problemas y sus inconvenientes, como son por ejemplo la excesiva variabilidad interobservador en la interpretación. Dos observadores pueden evaluar el mismo estudio y sacar diferentes conclusiones, tanto de si es un ACV isquémico o no, como de su extensión. Alguno puede opinar que el ACV es extenso, el otro puede opinar que no, pero con cada problema que les voy a presentar les traigo una solución. Y para este específicamente, el de la excesiva variabilidad interobservador, tenemos lo que se llama la escala o score de Aspect, que el objetivo que tiene es dar mayor concordancia interobservador, y ha sido demostrado en diferentes estudios que así lo hace. Así que es un concepto importante a tener en cuenta. El score de Aspect lo que va a hacer es evaluar el territorio de la arteria cerebral media, que como veíamos al principio es el más afectado, y asignar un puntaje dependiendo
si tenemos hipodensidades en los diferentes sitios que van a estar especificados a continuación. El paciente de por sí va a tener un puntaje de 10 si es un estudio normal, y por cada territorio en el cual presentemos una hipodensidad vamos a ir restando de a un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es tener dos cortes, uno a nivel de los ganglios de la base y otro a nivel superior, a nivel de la corona radiata, y vamos a dividirlos en los siguientes territorios. A nivel de los ganglios basales, lo que vamos a evaluar como diferentes territorios es la corteza insular, que ya veíamos, el núcleo lenticular, la cápsula interna y el caudado. Y a nivel de la convexidad vamos a dividir en un territorio M1, M2 y M3, y a un corte superior vamos a continuar con los territorios M4, M5 y M6. Entonces, si vemos hipodensidad en alguno de estos territorios, vamos a ir restando de a un punto. Si el paciente tiene un score de 8 a 10, es decir que encontramos hipodensidad en dos territorios, estos suelen ser buenos candidatos para el tratamiento trombolítico. Si tiene un score de 7 o menos, hay que evaluar el tratamiento porque aumenta el riesgo de hemorragia asociada a trombólisis, y si el score es menor de 5, generalmente no son tratados porque la complicación por lo general es la regla. Entonces, como les decía, son 10 puntos menos los puntos encontrados y eso nos va a dar el score de Aspects. Entonces, acá lo hemos graficado un poquito más grande para que lo entiendan. Los diferentes territorios que vamos a evaluar en el score de Aspects: la corteza insular, el núcleo lenticular, el caudado, la cápsula interna, en la convexidad M1, M2 y M3, y en el corte superior M4, M5 y M6. Y acá tenemos un ejemplo para ponerlo en práctica. ¿Cuál es el score de Aspects que vamos a asignar en este caso? Bueno, vamos a ver entonces cada uno de los territorios. Estamos viendo claramente la lesión hipodensa. Vamos entonces a arrancar con un puntaje de 10 y vamos a ir restando cada uno de los territorios que están afectados. Tenemos afectado el territorio del caudado, el del núcleo lenticular también, el de la corteza insular, tenemos afectado el M1, el M2 también. En este corte tenemos respetados entonces la cápsula interna y M3. Y cuando vamos al corte superior tenemos afectado M4, M5 y digamos que M6 está respetado al menos ahí al límite. Vamos a dejarlo, entonces vamos a restar. Teníamos 10 en total, restamos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tenemos entonces un score de Aspects de 3, entonces este es un paciente que no lo trataríamos, no solo por el score de Aspects, sino porque, como vamos a ver más adelante, esto es un ACV que ya está muy evolucionado, es un ACV subagudo que no entraría en ventana terapéutica, pero bueno, lo usé como para que vean a manera de ejemplo clara cómo aplicar el Aspects. Bien, otro de los problemas que tenemos con la tomografía es la escasa sensibilidad para la detección temprana del tejido isquémico, ya que el 60% de los estudios son normales en las primeras 3 a 6 horas. Es un gran porcentaje de estudios normales, teniendo en cuenta que las primeras 6 horas son las más vitales para iniciar el tratamiento. Pero, como les decía, les traigo una posible solución, que es la modificación de la ventana de visualización, que es básicamente, para que entiendan, modificar el brillo, el contraste del estudio para aumentar, como ven acá en estos valores de sensibilidad y especificidad, aumentar la sensibilidad básicamente. Vemos que con la ventana habitual, que es esta que veíamos, tenemos una sensibilidad del 57% y una especificidad del 100%, pero si modificamos el brillo y el contraste de la imagen, manteniendo la especificidad del 100%, podemos llegar a tener una sensibilidad del 71%. Es un cambio considerable. ¿Cuál es la ventana variable? Esta que vamos a ver a la derecha, que es una imagen más fea, no es tan agradable, pero es una ventana que tenemos que utilizar para aumentar la sensibilidad del estudio. Vemos entonces cómo modificamos el brillo y el contraste. Lo que hacemos es aumentar el contraste entre los blancos y los grises, entonces se nos va a marcar, si hay algún cambio en la densidad, se nos va a marcar mucho más
en esta ventana. Vemos acá un ejemplo. En este estudio, que es con la ventana habitual que solemos usar, quizás se nos podría pasar lo que estamos viendo con mucha claridad en esta ventana variable, que si bien se ve más feita, si comparamos un lado con el otro, vemos el borramiento del núcleo lenticular de este lado. Bien, ¿con qué más podemos complementar el estudio del ACV isquémico? Con la angio-TC, que lo que vamos a hacer básicamente es determinar el sitio de extensión del vaso afectado, la anatomía vascular y la circulación colateral. ¿Qué vamos a ver? En este caso, por ejemplo, la amputación a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho por la presencia de un trombo a este nivel. Como veíamos anteriormente, se llenan los vasos normales con contraste, se ven hiperdensos. Esta es la arteria cerebral media izquierda del lado izquierdo, normal, permeable, y del lado derecho no se rellena de contraste por la presencia de un trombo dentro de la luz. Bueno, y vamos a ver cómo evoluciona el tejido isquémico a lo largo del tiempo. Este es un paciente en el cual vamos a ir evaluando la evolución semana a semana del ACV isquémico. Entonces vemos en este paciente el día 0, este es el estudio de ingreso donde lo único que veíamos era como signo precoz de isquemia la pérdida del ribete insular, no podemos diferenciar corteza de sustancia blanca. Y al día 3, fíjense cómo evoluciona el tejido isquémico. Fíjense no solamente el cambio de la densidad, vemos un tejido isquémico extenso del territorio de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior, y por el edema citotóxico lo que vemos y lo que tenemos que evaluar siempre es el desplazamiento de la línea media. La línea media tendría que estar, como vemos acá, bien central. Fíjense que la línea media está totalmente desplazada hacia la izquierda al día 3. Esto es importante evaluar porque fíjense en este paciente, por ejemplo, con el correr de los días, por este desplazamiento de la línea media, al día 5 lo que vemos es una craniotomía descompresiva. Tenemos que estar atentos siempre a que no haya hernias cerebrales, que son las que ya vieron en la clase anterior. Entonces vemos al día 5 la extensión del tejido isquémico, la craniotomía. Y fíjense en el día 11, este es un fenómeno imagenológico que está bueno que conozcan porque si estudian o ven el paciente por primera vez en el día 11, pueden llegar a pensar que la isquemia no es tan significativa, o al menos no tanto con respecto a los estudios anteriores, y se puede interpretar como erróneamente como una resolución de la isquemia, que no es algo que pueda pasar, pero fíjense cómo del día 5 al día 11 parece que mejoró, y en realidad lo que estamos viendo es lo que se llama efecto fogging o de niebla o neblina. Fíjense cómo en este paciente del día 2 al día 15 pareciera que la isquemia en el día 15 desapareció, pero en realidad es un fenómeno imagenológico que se da por migración al sitio de isquemia de macrófagos cargados con lípidos, proliferación de capilares, disminución del edema y necrosis cortical laminar, que básicamente lo que nos dan es como una pseudo normalización de la imagen. Parece que la isquemia no está más, pero en realidad se debe a los componentes que migraron al sitio de isquemia, que transitoriamente nos van a dar como una pseudo normalización del parénquima, pero que en realidad no está. Fíjense cómo seguimos avanzando, y lo que vamos a visualizar en todos los pacientes que tienen una isquemia cerebral es esto. Cuando el ACV se vuelve crónico, que pasamos de una hipodensidad casi sutil a una hipodensidad que, presten atención, ya presenta la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo determinamos si es una isquemia aguda o una isquemia crónica? Por la densidad del tejido. Este es un concepto importante, acuérdense. Si la hipodensidad del parénquima tiene una densidad igual o similar a la del líquido cefalorraquídeo, es una isquemia crónica, que fíjense que además lo que va a producir es la retracción del ventrículo lateral hacia el sitio de isquemia, porque estos son espacios que se van a rellenar con líquido cefalorraquídeo. Bueno, y vamos a terminar hablando de la resonancia magnética, donde vamos a repasar los conceptos principales y las secuencias y el protocolo que usamos para estudiarlo. Esto es
muy importante. Lo que tenemos que saber es que la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de isquemia aguda en las primeras horas. Podemos ver una isquemia cerebral hasta en los primeros 6 minutos de evolución. ¿Por qué no usamos la resonancia en todos los pacientes entonces? ¿Sí? Porque es un estudio más prolongado, tenemos menor disponibilidad y mayor costo. El protocolo de ACV, del protocolo de estudio, las secuencias que vamos a utilizar y que necesitamos para diagnosticar el ACV en las primeras horas son las secuencias de difusión y ADC, que ya vamos a ver de qué se tratan, el FLAIR, la secuencia de susceptibilidad magnética y podemos también usar secuencias angiográficas. Bueno, la secuencia de difusión es una secuencia importantísima en resonancia y es muy útil en una gran cantidad de patologías, por lo que es importante que lo conozcan y lo entiendan. Voy a tratar de explicárselos de manera sencilla. Básicamente lo que hace la secuencia de difusión es demostrar la diferencia en el movimiento de las moléculas de agua. Vemos, por ejemplo, lo que sería un tejido normal, donde vemos las células y el líquido extracelular, donde se van a encontrar las moléculas de agua difundiendo libremente. En cambio, cuando tenemos una mayor celularidad o edema citotóxico que determina el aumento del tamaño celular, con el consecuente disminución del espacio extracelular, ya la difusión de las moléculas de agua va a estar más limitada. Entonces, ¿qué va a hacer la secuencia de difusión? Es mostrar que en un tejido tenemos una difusión normal, en cambio en tejidos isquémicos o hipercelulares como los tumores, vamos a ver una imagen distinta. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua no van a tener la difusión libre que tendrían normalmente. Entonces, vamos a ver cómo nos va a mostrar la secuencia de difusión estos dos tipos de tejidos. Cuando el movimiento es libre y está conservado, la secuencia de difusión nos va a mostrar un tejido negro u oscuro. En cambio, cuando el movimiento está restringido, nos va a mostrar un tejido blanco. A esta secuencia de difusión después tenemos que cotejarla con el ADC, que nos va a determinar si esto es si realmente tiene un movimiento restringido o no. Entonces, vamos a hablar de restricción a la difusión cuando tenemos un tejido que en la difusión es blanco y que en el ADC es negro. Cuando tenemos los dos tejidos blancos tanto en la difusión con el ADC, esto no es una restricción, pero ustedes simplemente acuérdense esto. Cuando en la difusión un tejido es blanco y en el ADC se ve negro, tenemos restricción a la difusión. Es un tejido donde puede haber hipercelularidad o puede haber edema citotóxico cuando estudiamos el sistema nervioso central. Ya les voy a mostrar cómo se ve y lo van a ver más claramente. Vamos a ver ahora cómo evoluciona en la resonancia un tejido cerebral isquémico. Esta división que hice en horas probablemente la vean y digan, bueno, pero yo en la bibliografía que estudié lo vi dividido de otra manera. La realidad es que esta división es bastante arbitraria y variable en las diferentes en las diferentes bibliografías. Yo lo divido así y esta es la fuente porque me parece la más práctica a la hora de evaluar los cambios. Vamos a tener un estadio hiperagudo temprano, que es aquel que tiene menos de 6 horas. La tomografía es muy útil para este estadio porque vamos a ver, como les decía, ya en los primeros minutos, aumento de señal en difusión y el ADC disminuido, que como les expliqué recién, esto quiere decir que hay un tejido que restringe, donde las moléculas de agua no pueden difundir libremente por edema citotóxico. Lo vemos blanco en la difusión, negro en el ADC, y esto va a representar el core del infarto. Nos va a demostrar ese tejido isquémico en el cual ya no tenemos reversión de la isquemia. Es un tejido que ya está cursando una necrosis isquémica. Y suele ser normal en otras secuencias. Tenemos otros signos que ya se los voy a mostrar, como la ausencia de vacío de flujo en el T2 y la oclusión en angioresonancia, pero vamos a ver lo que les explicaba de la difusión y el ADC. Esto es una difusión, esto es una ADC. Fíjense en el territorio de la arteria cerebral media derecha, vemos en difusión un tejido blanco hiperintenso. Pasamos al ADC y si lo vemos negro, como en este caso, es un ACV isquémico agudo. Si después vemos el FLAIR, como vamos a ver después, si el FLAIR es normal, esto es un
ACV hiperagudo temprano. Entonces, otro de los signos que veíamos, fíjense, esto es un T2. Los vasos normales en la secuencia T2 se van a ver hipointensos por la circulación sanguínea, los vemos así. Siempre tenemos que ver los vasos normales. Fíjense, esta es la arteria basilar, arteria cerebral media izquierda, arteria cerebral media izquierda. Fíjense que es siempre hipointensa, negra. En cambio, cuando la vemos hiperintensa, como en este caso, o por ejemplo acá que vemos contenido hiperintenso dentro de la luz de la arteria cerebral media, perdón, esta es la carótida interna derecha. Esto es un trombo dentro de la luz del vaso. Y en angioresonancia, igual que en la angiotomografía, vemos la amputación del vaso a este nivel de la arteria cerebral media derecha. En el hiperagudo tardío, que es aquel que tiene más de 6 horas, entre 6 y 24 horas, se nos va a agregar el aumento de señal en T2 y FLAIR. Este es el concepto más importante que quiero que se lleven. Cuando ya tenemos el FLAIR, este es el FLAIR, este es el T2. Ven que en el T2 tenemos el líquido cefalorraquídeo blanco, en el FLAIR tenemos el líquido cefalorraquídeo negro. Fíjense cómo el FLAIR es esa secuencia que nos va a mostrar con facilidad aquel tejido que es patológico. En este caso tenemos un infarto extenso de la arteria en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Vemos todo este tejido hiperintenso compatible con isquemia, lo mismo de este lado. Y entonces fíjense, esta es la difusión, este es el ADC y este es el FLAIR. Entonces, si comenzamos evaluando el estudio, vamos a comenzar viendo la difusión. Vemos toda esta área hiperintensa. Pasamos al ADC para corroborar que esto sea un área de restricción a la difusión de las moléculas de agua. Entonces, como lo vemos negro, podemos decir que hay restricción a la difusión. Es un ACV isquémico. Y entonces lo que hacemos a continuación es ver el FLAIR. Este estudio de acá, esta secuencia. Entonces, si el FLAIR lo vemos hiperintenso, si vemos cambios en el FLAIR, ya la isquemia superó las 6 horas. En cambio, si tenemos la difusión y el ADC patológicos, pero el FLAIR es normal, podemos decir que la isquemia es hiperaguda temprana, tiene menos de 6 horas. Ese es un concepto importantísimo. Acuérdenselo porque si el FLAIR es normal, quiere decir que el paciente está en ventana terapéutica para la trombólisis. Tiene menos de 6 horas. Entonces fíjense cómo en un estudio de resonancia podemos determinar específicamente en qué hora, en qué tiempo estamos de isquemia. Eso es muy muy útil en la práctica diaria. Entonces, de nuevo, soy repetitivo porque esto es re importante. Si tenemos restricción en difusión y ADC y T2 o FLAIR es normal, la isquemia tiene menos de 6 horas y estamos en ventana terapéutica. Corramos a hacerle la trombólisis a ese paciente en caso de que esté indicada. En cambio, si tenemos difusión y ADC con restricción y en el T2 o FLAIR vemos el área hiperintensa, ya tenemos cambios en el FLAIR, tiene más de 6 horas y ya nos pasamos con el tiempo para la trombólisis. Miren estos dos casos. Y fíjense, según lo que aprendimos recién, vayan mirando cuál de estos pacientes está en ventana terapéutica para la trombólisis. Miremos primero la difusión, que es el primero que tenemos que ver. Vemos en el caso de arriba esta área de restricción en la difusión de la corteza insular y del núcleo lenticular. En este caso vemos esta amplia área de restricción en la difusión en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Entonces vamos a cotejarlo en el FLAIR para saber si tiene más o menos de 6 horas. Entonces fíjense que en el caso A no tenemos cambios en el FLAIR en este área, que en la difusión tenemos la restricción. Entonces este caso tiene menos de 6 horas. En cambio, si vamos a la isquemia del caso B, teníamos esta área de restricción y en el FLAIR fíjense como ya tenemos toda esta área de hiperintensidad. Entonces este tiene más de 6 horas de evolución y ya no estamos en ventana terapéutica para la trombólisis. Entonces al de arriba podríamos hacerle una trombólisis, al de abajo ya no estamos en ventana. Bueno, y acá quiero que evaluemos la utilidad de otra de las secuencias que usamos en el protocolo de stroke. Tenemos
una difusión, una ADC, donde vemos áreas de hiperintensidad en la difusión. ¿Qué hacíamos entonces? Íbamos al ADC y lo cotejábamos y vemos que tenemos áreas hipointensas en el ADC, o sea que acá tenemos restricción a la difusión en este territorio. ¿Qué hacíamos después? Pasábamos al FLAIR. Tenemos acá la secuencia de FLAIR y vemos todas estas áreas de hiperintensidad localizadas en el mismo territorio donde veíamos restricción. Este caso tiene más de 6 horas entonces. Y vamos a pasar ahora a la otra secuencia que usamos, que es la de susceptibilidad magnética. Vemos entonces el FLAIR de este lado, vemos toda el área de isquemia y fíjense esta secuencia de susceptibilidad magnética que Joaquín nos explicaba un poco en la clase anterior de qué se trataba. Toda esta área negra, hipointensa, localizada en el sitio del infarto. No sé si se acuerdan la utilidad de la secuencia de susceptibilidad magnética, pero básicamente lo que tienen que recordar es que es muy sensible a la presencia de hemorragia o de calcio. Entonces, si en un área de infarto, en la susceptibilidad magnética, vemos que tenemos una caída de señal, vemos esta lesión negra, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un hematoma, tenemos una transformación hemorrágica del ACV isquémico. Entonces, siempre evaluar también la secuencia de susceptibilidad magnética para ver que no haya hemorragia en el tejido isquémico. Bien, pasamos ahora a la etapa aguda, cuando ya superamos las 24 horas, entre las 24 horas y la semana. Esto vamos a ir pasándolo rapidito. Lo que se nos agrega, aparte de lo que ya vimos antes es el realce giriforme. Entonces vemos el FLAIR, donde vemos esta lesión isquémica temporal derecha, y en una secuencia T1 administramos contraste, en resonancia usamos el gadolínio, y vemos este realce de los surcos, que es un realce que le llamamos giriforme, que se debe a lo que llamamos perfusión de lujo, a la reperfusión y neovascularización de la zona isquémica. Tenemos una gran cantidad de vasos que se permeabilizan en este nivel y nos dan esta imagen que le llamamos, acuérdense, realce giriforme. Lo que podemos ver también en una secuencia T1 es la hiperintensidad cortical, que se debe a necrosis cortical laminar, donde migran macrófagos cargados de lípidos, tenemos neovascularización, petequiado hemorrágico a este nivel, entonces lo vemos así, espontáneamente hiperintenso. En la etapa subaguda de 1 a 3 semanas podemos tener también, como veíamos en tomografía, lo mismo en resonancia, el fogging, donde vemos una pseudo normalización, o al menos como si fuera una mejoría del tejido isquémico. Fíjense en este paciente a las 18 horas tenemos estas áreas hiperintensas. En el T2 se marcan más al séptimo día, y fíjense cómo a los 18 días pareciera que se va normalizando, pero de nuevo es el efecto fogging. Y ya en la etapa crónica, de nuevo acuérdense que en la etapa crónica lo que tenemos son áreas de encefalomalacia, tejido cerebral necrótico que se rellena de líquido cefalorraquídeo. Entonces básicamente lo que veríamos son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si se acuerdan un poco las diferencias entre cada secuencia, es la diferencia del líquido cefalorraquídeo en cada una. Lo vamos a ver al área de encefalomalacia en T1 y FLAIR como hipointenso, en este caso es un FLAIR, donde vemos, ven, la misma intensidad que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos. Toda esta área de hipointensidad en el FLAIR, acuérdense que se suprime el líquido cefalorraquídeo, entonces lo vamos a ver negro, y todo esto que ven blanco alrededor es edema vasogénico adyacente al área de encefalomalacia. En el T2, lo contrario, el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, entonces el área de encefalomalacia, el ACV crónico, lo vamos a ver así, igual al líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso es todo. Sé que por ahí son muchos conceptos, dado un poquito a las apuradas para que nos dé el tiempo y que no se cansen. Pero bueno, si este tema les interesa, quieren dejar sus consultas en el foro o aprender algo más específico, quieren que resolvamos casos juntos, hacemos alguna clase en vivo, como ustedes lo prefieran, déjenme sus mensajes tanto en el foro o si quieren abajo de este video en YouTube. De lo que a ustedes les parezca más adecuado y lo podemos hacer, no hay ningún problema, tanto para esta clase como para todas las que venimos viendo o las que vamos a ver en adelante.
Este es un curso que queremos que sea lo más útil posible para ustedes y queremos adecuarlo a lo que ustedes esperan recibir. Así que a cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier actividad que les gustaría que agreguemos, eh, simplemente déjenlo escrito en alguno de esos lugares que les dije. Gracias por su atención y nos vemos en las próximas clases.